Polonia, Ruanda, Darfur, Congo, Bosnia y ahora Gaza. Son palestinos y palestinas de Gaza que se agolpan desesperados por lograr algo de comida, un gesto que además puede resultar letal. En poco más de un mes, más de 900 personas han muerto por disparos del ejército israelí. La palabra genocidio carga con implicaciones morales, éticas, históricas y sobre todo legales. Pero ¿saben cómo se decide qué es y qué no es un genocidio? Hoy en Gaza más del 90% de la infraestructura ha sido completamente destruida, hay más de 1 millón de desplazados, hambruna masiva, el 80% de las más de 65.000 muertes se atribuyen a civiles, de los cuales se estima que al menos el 30% son niños menores de 5 años. Se han asesinado decenas de periodistas, cruzrojistas, personal de organizaciones humanitarias. Por esto y más, recientemente la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas acusó formalmente a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza. Sin embargo, la corte más importante y en realidad la más consecuente en todo este tema, que es la Corte Penal Internacional, aún no dicta como tal y no lo estará haciendo hasta probablemente como finales del 2026. Pero bueno, vamos poco a poco, que hay muchísimo que entender, muchísimo que hablar de este tema. Lo primero que tienen que saber es que incluso en la guerra hay reglas. Yo creo que esto es algo que todos sabemos. Si bien obviamente no impide que los soldados se maten entre sí, la idea es que los civiles no paguen las consecuencias y se les trate de manera lo más humano posible. Bajo esta idea nació la Convención de Ginebra, que en resumidas cuentas establece las reglas y prohíbe que se masacren a los civiles, al menos en el papel. Y es que para lograrlo se establecieron 3 conceptos irrompibles: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Y a ver, aunque en realidad se parecen muchísimo al punto de que hecho el genocidio es considerado un crimen de guerra, los 3 son diferentes, cada uno tiene sus características, definiciones y procesos diferentes para poder juzgarlos. En este caso nos vamos a centrar solamente en el genocidio, y hay algo que tienen que saber, y es que acusar y juzgar a alguien, un país, una organización o lo que sea de genocidio no es para nada sencillo y no es algo que suceda todo el tiempo tampoco. Es más, el veredicto como tal es muy poco común. En este caso nos vamos a centrar solamente en el genocidio, y algo que realmente tienen que entender y es que acusar y juzgar a alguien, un país, una organización o lo que sea de genocidio no es para nada sencillo y tampoco es algo que suceda todo el tiempo. Es más, dar un veredicto como tal de genocidio es muy poco común. Pero bueno, para poder hablar de todo este tema tenemos que hablar de historia. Es que a diferencia de lo que muchos podrían pensar, si bien el término genocidio nació en los años 40 con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, en realidad no se juzgó por primera vez hasta muchísimo tiempo después. Él es Raphael Lemkin, era un abogado de origen judío polaco que tenía un serio problema con las leyes de guerra. Es que básicamente no le gustaban, él sentía que eran muy laxas para poder juzgar la violencia que se vivía o la violencia real que se vivía dentro del mundo, incluso antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Es que Lemkin, así como el resto de la humanidad, no tenía la menor idea de qué eran los años que se nos venían. Es que Lemkin, así como el resto de la humanidad, no tenía la menor idea de los años que se venían. Pero algo se olió más o menos, y en 1933, apenas 10 meses después de que Hitler se convirtió en canciller de Alemania y comenzó a promover leyes represivas contra los judíos, decidió hacer algo para evitar una catástrofe. Sin pensarlo mucho, se puso en contacto con la Liga de las Naciones Unidas, que muchos años después se convertiría en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para pedirles que prohibieran lo que él llamó la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Y ahí miren qué pasó, nadie le quiso hacer caso porque estábamos viviendo un momento de paz y todo el mundo dijo, no, ya otra guerra mundial, no, eso nunca más va a volver a pasar. 10 años después, con Hitler cementado en el poder, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Así que ¿quién tenía razón? Lemkin logró escapar de Polonia y se fue a vivir a Estados Unidos, donde en 1944 publicó un libro llamado El dominio del eje en la Europa ocupada, en el que utilizó por primera vez la palabra genocidio, que tal vez para darles un poco como de explicación, viene del griego genos, que significa raza o pueblo, y el sufijo latino caedo, que se traduce más o menos en matar. Entonces, en este libro, él documentó 5 acciones concretas que los nazis utilizaron en Polonia y que a su parecer demostraban la intención de erradicar a los polacos. Entonces, estamos hablando de los asesinatos en masa, de los daños físicos o mentales graves, el deterioro deliberado de las condiciones de vida, las medidas para impedir nacimientos como abortos forzados y por último el traslado forzoso de niños a familias alemanas. Ahora, ¿por qué les estoy contando todo este contexto? Y es porque estas 5 acciones fueron las que sentaron las bases para que en 1948 se definiera de manera legal el genocidio en la Convención de la ONU como el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional
étnico, racial o religioso. ¿Cuál es el punto de todo esto? Y es básicamente crear un marco jurídico en el cual se pueda juzgar a personas, gobiernos, organizaciones, etcétera, etcétera, por todas estas atrocidades. Pero recuerdan lo que les dije, condenar a alguien por genocidio es ridículamente difícil. Estas imágenes que están viendo son de 1998 y él es Jean Paul Akayesu, el alcalde de la comuna de Taba en Ruanda, minutos antes de convertirse en la primera persona en la historia en ser condenada por genocidio por un tribunal internacional. Resulta que Akayesu permitió el asesinato y la violación de cientos de Tutsis, uno de los 3 grupos étnicos de Ruanda, en su comuna. Es más, no solo se negó a detener las matanzas, personalmente el sistema de asesinatos giró órdenes para revisar una a una las casas en búsqueda de Tutsis. Y si bien su condena fue un caso de éxito, en realidad no es lo que sucede con la gran mayoría de casos. Para que alguien sea condenado por genocidio no es suficiente que haya cometido barbaries contra un pueblo, se tiene que demostrar sin ningún tipo de duda que su intención era erradicar a un grupo específico. Además, tiene que haber cometido uno de los 5 puntos que les comenté hace un par de segundos. Estamos hablando de matanzas grupales, daños físicos, dañar las condiciones de vida, impedir nacimientos o trasladar a la fuerza a niños. Y a pesar de que encontrar pruebas del segundo punto es un poquitito más sencillo, demostrar que una intención clara para destruir a un pueblo se las trae, y muchísimo. Si bien no existen datos fijos, se estima que desde que se acuñó el término de genocidio se han llevado a cabo unos más o menos como 10.000 juicios por este crimen, implicando a millones de personas, pero solo unas miles han sido finalmente condenadas. A ver, al ser tan difíciles de comprobar, normalmente se termina acusando a los responsables de otros delitos más fáciles de procesar, como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, ahora que entendemos lo que es un genocidio y cómo se persigue, la pregunta obviamente es ¿quién los persigue? Y adivinen qué, eso también se las trae. A buenas y primeras, la Corte Penal Internacional es el ente encargado de juzgar los genocidios siempre y cuando se trate de personas físicas. Y es que acontece que la Corte no tiene la jurisdicción frente a los estados. Por ejemplo, la Corte no podría juzgar de genocidio a Israel o a Rusia, pero sí a Benjamín Netanyahu o a Vladimir Putin. Entonces, si hablamos de personas, no importa si son presidentes, mandatarios, dictadores, quien sea, ustedes, yo, literalmente cualquier persona pueden juzgarlo sin derecho a alegar inmunidad. Pero si hablamos de un país, en realidad no se les puede juzgar ni condenar porque sería muy abstracto. ¿Cómo se juzga a un país? ¿A quién le cae la culpa si estamos acusando a un país? Pero bueno, además de la Corte Penal Internacional, existen otros grupos y otros mecanismos que pueden enjuiciar, pueden llevar a cabo un juicio por genocidio. Por ejemplo, si nos apegamos al principio de jurisdicción universal, dependiendo del país, se pueden crear cortes especiales para juzgar crímenes de guerra. Por ejemplo, en España, eso es algo que ya se ha hecho durante muchísimos años, se llevaron a cabo juicios por violaciones a derechos humanos, incluido, de hecho, genocidios que ocurrieron en Argentina, en Chile, en China o en Ruanda. Otra opción es que la ONU, que es lo que acaba de pasar, lleve a cabo una investigación por un supuesto crimen de guerra, como por ejemplo el genocidio, y que entreguen su trabajo en la Comisión de Investigación a un tribunal internacional híbrido de crímenes de guerra para que ellos procesen a la persona o a las personas, que es literalmente lo que acaba de pasar. La ONU llegó y determinó que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza y se lo entregaron a la Corte Penal Internacional. Les dijeron como, vean, aquí están todas las pruebas, ustedes sabrán qué hacen con esto, si lo toman o lo dejan. Y por último tenemos organizaciones o alianzas intergubernamentales como por ejemplo la OTAN o la Unión Europea, que pueden crear sus propios tribunales para llevar a cabo el proceso. Pero aquí la realidad que yo creo que a muchos nos cuesta aceptar es que en general la justicia se mueve súper lento, y cuando estamos hablando de justicia internacional que requiere el compromiso de muchas partes, este proceso es aún peor, es muchísimo más engorroso. No solo las investigaciones de la Corte pueden llevar años, sino que, como les vengo diciendo, son muy difíciles de demostrar. Pero eso no quiere decir que no se haya logrado. Quizás el ejemplo más claro sea el Holocausto, que si bien ha sido el genocidio a mayor escala, está lejos de ser el único. También, como les conté, en Ruanda, el 7 de abril de 1994, luego de que los Hutus radicales llegaron al poder, a lo largo de 100 días exterminaron a más de 800.000 Tutsis y Hutus moderados, tras años y años y años de tensiones étnicas. Y bueno, más recientemente aún, en 2017, en Myanmar, el gobierno, la policía, el ejército, es más, hasta los mismos ciudadanos persiguieron y mataron a miles de personas que pertenecían a la minoría musulmana rohingya del país, lo cual, pues, obviamente nos trae de vuelta al presente. Y es que el crimen que nació justamente por el intento de erradicar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, hoy se le está achacando a ese mismo pueblo, a Israel.
que pasó de ser el oprimido al opresor, y solo en los últimos meses hay pruebas de sobra. Por ejemplo, el 18 de junio, tanques israelíes abrieron fuego contra una multitud de civiles palestinos que estaban intentando recolectar comida en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, asesinando a 58 palestinos. El 13 de julio atacaron un mercado y un punto de recolección de agua, asesinando a 95 palestinos. El jueves 17 de julio bombardearon la única iglesia católica de Gaza, la iglesia de la Sagrada Familia, asesinando a 3 personas. El domingo 20 de julio, el ejército israelí abrió fuego contra otro grupo de palestinos que estaban esperando camiones de ayuda en la ONU, asesinando al menos 81 palestinos. A inicios de agosto bombardearon una tienda de campaña cerca al hospital Al-Shifa en el este de Gaza, asesinando a 5 periodistas. Y si el asesinato de miles de personas y la decisión deliberada de matar de hambre a otros miles no es evidencia más que contundente para acusar a Benjamin Netanyahu de genocidio, honestamente yo no sé qué lo sea. Ahora, de aquí a enjuiciarlo y condenarlo hay muchísimo de por medio. Por ejemplo, la manera más sencilla de llegarle sería bajo una doctrina llamada el Command Responsibility, que en pocas palabras lo que dice es que un comandante, en este caso el primer ministro, ordenó que conoce o que está en posición de conocer crímenes de guerra cometidos por sus soldados y no hizo nada para evitarlos, convirtiéndose en un responsable legal. Pero hay un problema. 3, en realidad. Primero, a pesar de que Israel ratificó las convenciones de Ginebra, no es miembro del Estatuto de Roma, así que no está obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional. Lo que nos lleva al segundo problema, es que la Corte no lo puede llevar a juicio, porque ellos no tienen oficiales, no tienen policía, no tienen un ejército. Entonces Netanyahu tiene que ser entregado por Israel, algo que jamás va a pasar, o tiene que ser arrestado por la policía de otro país, algo que es poco probable, para no decir imposible. Es más, hace poco estuvo en los Estados Unidos en el Congreso y le aplaudieron y nadie lo arrestó, entonces no es como que vaya a pasar. Y tercero, aunque desde el 2021 la Corte tiene investigación activa por crímenes de guerra cometidos contra Palestina en Gaza, lo más probable es que se enjuicie a los mandos medios, estamos hablando de generales, comandantes, soldados, etcétera, etcétera, y no a él. Pero, y aquí hay un gran pero, hay 2 factores a favor. Primero, en enero de 2024, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de violar la Convención contra el Genocidio por sus crímenes en Gaza. Y segundo, desde noviembre del 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios líderes de Hamas por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lastimosamente, en el caso de Israel, pues el servilismo y hacerse la vista gorda estado básicamente a la orden del día y a muchos países y organizaciones no les interesa llevarlos a juicio. Por ejemplo, el pasado mes de julio la Corte regañó a Hungría por no detener a Netanyahu luego de que él viajara a Budapest en abril y se le recibiera literalmente con alfombras rojas a pesar de que existe una orden de arresto en su contra. Y al otro lado de la moneda tenemos organizaciones como por ejemplo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y otro montón más que han calificado los actos de Israel como un genocidio. La meta inicial, la tensión aumentó hasta el punto de que parte del vallado fue derribado. En Italia se ha convocado mañana una huelga general. En Grecia también vimos manifestaciones, Turquía, Túnez y en capitales americanas como Buenos Aires o Bogotá. ¡Estado sionista! ¡Estado terrorista! Por si fuera poco, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel, 2 de las ONGs israelíes más grandes y conocidas, acusaron a Israel de estar cometiendo genocidio contra Palestina. Por ende, una vez más, dependemos de la diplomacia y el acuerdo internacional para llevar a Israel ya, esperemos algún día, Benjamin Netanyahu. Pero bueno, una vez más, quedamos dependiendo de la diplomacia y del acuerdo internacional para llevar a Israel y ya, ojalá algún día a Benjamin Netanyahu. Pero ¿ustedes qué opinan?